Bueno, nos volvemos a encontrar hoy para abordar eh, un tema esencial que tiene que ver con cómo fue conformado el sistema educativo en aquella segunda revolución educativa y cómo esa marca todavía permanece hoy, dado que en general las instituciones educativas conservan esa forma, y el sistema educativo en su conjunto en muchos casos, conservan esa forma de organización inicial. Y entonces, a pesar de que hay cambios paradigmáticos, todavía permanecen cuestiones que en algún momento será necesario reconsiderar su continuidad o no. En este sentido, nosotros no queremos establecer esa falsa dicotomía o antagonismo entre la escuela tradicional y la escuela de hoy, o la escuela del paradigma de la educación como derecho, porque no todo lo de la escuela tradicional es malo, no todo debe ser dejado de lado para pensar con mirada fundacional la escuela de hoy, sino que es necesario desde cargos o desde roles de gestión-conducción, como pueden ser tanto el rol directivo como el rol de supervisión, qué modificaciones, qué aportes, qué nuevas miradas son necesarias incorporar en la gestión educativa para que se pueda construir desde las bases de la escuela tradicional esta nueva escuela que garantice la educación como un derecho para todos los sujetos. Hablábamos, y esto lo retomamos del video anterior de introducción, de esta tensión entre esa segunda revolución educativa y la tercera revolución educativa de hoy del paradigma de la educación como derecho. En este video nos vamos a centrar en cómo surge y cómo se da ese contexto de esa segunda revolución educativa que tiene que ver con varios cambios sociales muy significativos en estas concepciones de hombre y de sociedad que hablábamos al principio como condicionante de la educación y las perspectivas de la educación y el pensar en la educación como un acto político. Entonces, cuando hablamos de modernidad, hablamos de un periodo histórico que algunos autores, acá seguramente habrá muchos colegas especialistas en el área de historia y nosotros no queremos entrar en ese terreno, pero sí es un periodo que comienza en el siglo XVI, pero que se afianza fuertemente en el siglo XVIII y en el siglo XIX con los procesos derivados de la revolución industrial y del auge del capitalismo, con aquello que marcamos como la salida de la clase de la Edad Media, donde la mirada fundamentalmente la mirada teocéntrica y una mirada centrada en la nobleza y en los reinos y en la monarquía, para pasar a la aparición de las burguesías y otras formas de gobierno y otras formas de organización social que forman a este nuevo periodo. Entonces, en este cambio aparecen algunas ideas que son importantes tenerlas en contexto de época y también empezar a marcar algunas cuestiones de algunos aspectos que hoy por hoy se discuten de este periodo, pero que es necesario tenerlo siempre en contexto de época. Es muy difícil analizar desde la perspectiva filosófica, política, social del hoy cuestiones del siglo XVIII, del siglo XIX, donde la sociedad era absolutamente otra, donde la cultura era absolutamente otra. Entonces, algo que fuertemente marca estas tensiones tiene que ver con la reversión del sentido de poder. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta en el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna y Contemporánea, en esto de el pensamiento del teocentrismo, toda la política centrada en Dios, y a partir de Dios la justificación de los mandatos de origen, de por qué unas ciertas personas tenían el poder, porque así le había sido conferido por Dios y al resto solamente le quedaba la opción de obedecer esto por una reversión del poder, teniendo en cuenta que de lo teocéntrico se pasa a lo antropocéntrico y ahí nuevamente empiezan a aparecer las perspectivas de ponerla centrada en el hombre y su desarrollo, y a lo largo de estos periodos históricos aparece fuertemente esta idea de que puede subvertirse el orden recibido por un orden producido, con que el hombre puede construir su propia mejora, su propio futuro, y aparece esta idea cuestionada
en muchos aspectos desde la mirada actual de la meritocracia, pero que en la modernidad generó un cambio de perspectiva muy significativo en esto de que nada estaba definido desde el origen, sino que podía ser reconstruido por el propio mérito o por la propia esfuerzo y mérito de cada uno. Hoy sabemos que esto tiene sus limitaciones también si no tenemos en cuenta la necesaria igualdad de oportunidades y la idea de equidad. En este sentido, no ya posicionándonos en la meritocracia, sino en perspectivas filosóficas posteriores, aclaro esta idea de equidad que diferenciamos fuertemente de la idea de igualdad. La igualdad es dar lo mismo a todos, la equidad tiene igualdades intrínsecas y es dar a cada uno lo que necesita para conseguir los mismos objetivos. No es lo mismo dar a todos lo mismo que trabajar con cada uno lo que se necesita para alcanzar los mismos resultados. Eh, si retomamos entonces esta perspectiva, vemos que empiezan a aparecer nuevamente posicionamientos que se recuperan de filosofías antiguas y que tiene que ver con fundamentalmente la construcción de la ciudadanía y la democracia como forma que empieza a surgir como necesidad en muchos estados a partir de revoluciones, a partir de cuestionamientos a regímenes monárquicos y que tiene que ver con esta demanda de un ciudadano formado, que participa, que valora y que empieza a reconocer derechos de civiles fundamentalmente, no así los económicos en este periodo, pero que en esa empiezan a haber cuestionamientos que son fuertemente marcados con la Revolución Francesa, con los pensadores filosóficos de este periodo, con luego lo que dio origen después a las revoluciones americanas, y este periodo fuertemente en el que empiezan a aparecer los llamados Estado-Nación. Este sistema, que todavía hoy con modificaciones seguimos teniendo como el sistema, tal vez con algunos cuestionamientos, pero el más aplicable a una sociedad que se precie de respetar a todos los que la conforman, tiene como posibilidad la elección periódica del gobierno con la participación de los gobernados, que los gobernados hacen de sus gobernantes, y esta forma en que se expresa esa soberanía popular también ha ido cambiando en el tiempo con el reconocimiento de otros sujetos que en principio no estaban considerados. Todos saben que el voto femenino es avanzado el siglo XX y que hay un proceso de construcción y de cambios sociales que da origen a modificaciones también en perspectivas sociohistóricas. Entonces, si nosotros nos centramos en la modernidad a partir del siglo XIX, había una necesidad de generar un acceso a la cultura para todos, y después vamos a ver por qué ponemos este para todos entre comillas, esta idea de que si va a ser la propia comunidad la responsable de elegir sus gobernantes, es necesario que esa comunidad tenga un pensamiento moderno con estos lineamientos políticos, con estos lineamientos filosóficos, y por lo tanto es necesario hacer lo que Sarmiento llamaba educar al soberano, y que la modernidad va asociada a una noción de progreso, de posibilidad de mejora, de confianza en el hombre como sujeto que puede generar mejores condiciones de futuro. Todo esto surge o permite que estas formas de gobierno den origen a una institución que es el Estado-Nación. Empiezan a aparecer, por eso hablábamos de la Tercera Revolución con Prusia, lo que hoy conocemos como Alemania, que toma ese Estado-Nación bajo su mandato, la educación, y por más que todavía en algunos lugares persistan regímenes monárquicos, cada vez estas instituciones, donde la nobleza va teniendo cada vez menos influencia y va siendo reemplazada en orden social por las burguesías y los manejos económicos, empieza este Estado-nación ya a ser responsable de esta conformación del gobierno. Vamos a ver después cómo se forman estos Estados-nación, pero es importante tener en cuenta que el Estado-nación es visto por muchos autores como una gran institución que a su vez se sirve de otras instituciones creadas en esta época y por el propio Estado-nación, que son las instituciones que Foucault después va a definir como instituciones disciplinarias. La familia como estructura moderna, la escuela como estructura responsable
de la educación, pero también otras instituciones como la fábrica, como el cuartel militar, como el hospital, como la prisión, como el manicomio, que empiezan a formar o a dirigirse al ordenamiento de determinados ámbitos de funcionamiento de esta sociedad y también de determinados destinatarios. Cuando hablamos de Estado, claramente estamos hablando de un instituto político con actividad administrativa. Aquí aparecen las burocracias, claramente, y ese instituto administrativo se mantiene con éxito en función de ser quien conserva el monopolio y la coacción para el cumplimiento de ese orden vigente. Hablamos de instituto porque esa autoridad se extiende sobre un territorio y porque tiene la capacidad de tener el poder de obligar a obedecer a quienes lo detentan, por más que sean elegidos por quienes luego son los destinatarios de las acciones del Estado. La nación, por su lado, hace referencia en esto Fanfani y habla de una comunidad de destino, de solidaridades simbólicas, de construcciones culturales, de un ideario común y de una pertenencia. Si nosotros nos situamos a analizar nuestra historia, el siglo XIX ha sido un siglo de conformación del Estado-Nación hasta que surge la Argentina como tal, pero que da origen a mucha lucha, mucha pelea, muchos procesos distintos, muchas perspectivas distintas de cómo debería ser esta sociedad, hasta que se llega a un acuerdo de conformación de ese Estado-nación. Ahora, ese Estado-nación necesita que se articula históricamente en el siglo XIX, de la construcción de una identidad común. Y para esa construcción de una identidad común, aparte de tener grandes ejércitos que permiten que se cumplan esas cuestiones que detenta el poder, es necesario empezar con símbolos nacionales, es necesario que se genere un sentido de pertenencia común, y es allí donde es necesario construir una historia común. En este proceso es donde se da origen y donde ese rol es fuertemente jugado por los sistemas educativos. En nuestro país tengamos en cuenta que el Estado-Nación, que podríamos pensarlo a partir de la sanción de la Constitución de 1853, tiene su origen antes en estados provinciales que nuestra propia Constitución considera como previos a la nación, pero cada uno con su idiosincrasia, cada uno con sus caudillos, cada uno con sus diferentes luchas, pero que además se complejiza en nuestro territorio por la existencia de distintos niveles sociales, de los ciudadanos que provenían de las familias españolas, de los gauchos, de los indios, y luego también de los inmigrantes que venían de Europa por distintos motivos, y que todo eso hacía necesario la conformación de una identidad común para que se pueda construir ese Estado-nación. El tránsito por todas estas instituciones preparaba para habitar esa gran institución que era el Estado-Nación y permitía la formación de ese ciudadano que tenía supuestamente igualdades ante la ley, la posibilidad de ejercer algunos derechos civiles, pero que se fundaba principalmente en dos instituciones de la modernidad. La familia nuclear, padre, madre, hijos, con esas figuras bien sólidas y roles bien definidos, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijos, y por otro lado la escuela. La escuela como una institución que es característica de la modernidad, que surge en la modernidad y que conserva rasgos de esa escuela moderna hoy, que tenía como finalidad social la formación de un pensamiento que adhiriera a esas filosofías de la modernidad, pero que también creara un pensamiento de Estado-nación. Es por eso que era necesario un concepto que vamos a incorporar y que todavía hoy permanece y que todavía hoy genera grandes desafíos, que es el del pensamiento homogéneo. Es necesario entonces que esta escuela como institución prepare a esos futuros ciudadanos con un pensamiento de nación, con un pensamiento de Estado, con un pensamiento de patria, si se quiere, que reúna estos ideales de la modernidad y sean incorporados independientemente de la situación de origen de cada uno de estos sujetos. Por eso hablamos de que es una institucionalización, una institución, perdón, de socialización secundaria. ¿Sí?
tal vez la primera socialización, la socialización primaria, esté bajo la órbita familiar, pero en este caso la institución de socialización secundaria, que es la escuela, o una de ellas, la más importante tal vez, tiene como función esa integración de esa sociedad y la conformación de esos roles que cada uno de los sujetos desempeñará en esa sociedad que tiene estos rasgos identitarios a construir tan profundos y tan fuertes. Vamos a ver que luego, a medida que se va estudiando todo este proceso sociohistórico y sociopolítico, habrá distintas ideas sobre el rol que desempeñó y desempeña la escuela. Para algunos es un motor de cambio, para otros es una institución fuertemente conservadora en cuanto a esto de mantener las cuestiones socialmente validadas y construidas, e incluso para algunos, como pueden ser Bourdieu o Passerón, llega a ser una institución que reproduce injusticias sociales a partir de la dominación que siguen ejerciendo determinadas clases por sobre otras, ¿sí? Hablamos de que en la modernidad, y eso lo podemos ver y lo discutiremos, y de hecho es una de las grandes fracturas de la escuela moderna, la mirada única y homogeneizadora es fundamentalmente masculina, europeizante, con una cultura que se impone por sobre las demás culturas, por una perspectiva de aculturación de otras formas de pensar por sobre esa cultura dominante. La necesidad de que aparezca esta institución escuela como parte de la institución estatal hace que no solamente aparezca una escuela, que en realidad es una modificación de instituciones ya existentes, sino que esa escuela forma parte de un sistema que es el sistema educativo. Y acá empezamos a diferenciar este sistema que surge en estas sociedades industriales modernas con una función de reproducción social y cultural claramente marcada, por eso hablamos de, vamos a ver después cuál es la perspectiva de alumno en esta situación. También pensemos en el contexto histórico de producción del conocimiento, donde las corrientes positivistas son fuertemente las que se marcan y donde el alumno o el estudiante es visto como alguien a moldear, alguien que no tiene nada que aportar, sino que es un otro poseedor del conocimiento el que tiene que transmitírselo. Desde este lugar, entonces, otros medios de reproducción social que van tomando distinta fuerza tienen que, a lo largo de la historia, tienen que ver con la familia, pero también con otras instituciones como clubes, iglesias, medios de comunicación, distintos grupos sociales. Cada institución de estas de la modernidad, la escuela, la familia, pero también el hospital, la cárcel, operaban como instituciones que eran de función específica, pero que también se retroalimentaban una a otra para generar esas marcas de operatoria de orden, plantean algunos, disciplinaria, plantean otros. Esas sociedades, que hasta son consideradas por algunos autores como sociedades de vigilancia, se distribuyen en espacios, Foucault habla hasta de los panópticos, ¿no? Los espacios de encierro y cómo se generan, fíjense, acá estos autores hablan hasta de la organización edilicia donde funcionaban estas instituciones y las características comunes que tenían la iglesia, los viejos hospitales, las viejas prisiones, los viejos cuarteles, con ese patio central al que se comunican las distintas agrupaciones, y en caso de la escuela las aulas, con ese panóptico que permite una mirada macro de control y con la idea de formar esa mentalidad común a todo el Estado-Nación, y por lo tanto hablamos de esa fuerte marca de la escuela de origen que es la de homogeneización. Y de ahí un pensamiento que también es clave, que es que todo lo que esté homogeneizado es lo que se considera normal. Normal desde una perspectiva claramente cuestionable después, pero que en esa época ayuda a la conformación y vamos a ver después, según Pablo Pinot, también al éxito de este sistema en la modernidad. La mirada normalizadora, la mirada del pensamiento homogéneo, por no decir pensamiento único. La escuela entonces es la que permite el desarrollo de ese ritual patriótico, aparecen los héroes históricos,
en muchos casos con tergiversaciones históricas. Aparecen las canciones, las marchas, el guardapolvo blanco que uniformiza, que genera condiciones donde todos aprenden lo mismo de la misma manera, en los mismos tiempos, y eso va desarrollando también un sentido de pertenencia. Esa sociedad meritocrática, donde la mejora ya no depende, o el rol social que cada uno ocupa ya no va a depender del lugar donde nació en esa sociedad, sino de su propio mérito, este que definíamos antes como el pasaje de una sociedad adscriptiva a una sociedad meritocrática, permite que la educación sea considerado como un requisito de ascenso social. De hecho, esto es mantenido hasta bien entrado el siglo XX. En la trama económica de este contexto hablamos de un desarrollo industrial, de la aparición de la revolución industrial, del capitalismo como una de las fuerzas que condiciona no solo económicamente, sino también social y políticamente, pero también de expansión, de colonización de nuevos territorios que deben ser o que son culturizados, si se quiere, a partir de una aculturación de sus propias producciones culturales, pensando que esa cultura no es válida, que es errónea, para un proceso de transculturación, de imponer una cultura, en este caso la cultura dominante, la aparición de la burguesía como una nueva clase social dominante, pero también la necesidad de demandas económicas que requieren de manos de obras calificadas para desarrollar determinadas tareas. La escuela entonces era la institución que y así encontramos en muchos textos de la época, que es la institución responsable de introducir los valores civilizatorios. Al punto tal que estas claves de la modernidad, que podemos resumir en ideas de progreso, valoración del ahorro, valoración del esfuerzo personal, valoración del conocimiento, la igualdad y la incorporación de estos derechos políticos, se forman a partir de la formación de ciudadanos en la escuela. ¿Sí? Si no recuerden y si no pueden buscar algunos más jóvenes que nosotros, la importancia que tenía la libreta de ahorro todavía cuando, bueno, yo estoy por cumplir 60, pero en mi época todavía nosotros confiábamos en la posibilidad de tener esa libretita de ahorro como una posibilidad de mejora a futuro, tal vez en los últimos rasgos de la modernidad. El conocimiento era positivista, dijimos, adhería a esta corriente filosófica, y la escuela y los docentes entonces eran los poseedores del saber. El conocimiento tenía que ser trasladado a esos alumnos que desde el punto de vista pedagógico y didáctico eran considerados en esa época como que no tenían nada que aportar. Recuerden la idea de la tabula rasa y en ese proceso de conformación del pensamiento común, del pensamiento homogéneo, la idea de lo normal era aquel que era capaz de absorber, no de construir, sino de recibir toda esa información y poder incorporarla y reproducirla, mientras que los que tenían dificultades para esto eran considerados, tal vez no la palabra en principio anormales, pero luego empezaron a ser considerados, por llamarlo un poco más elegantemente, especiales. Y acá llegamos al final de esta idea, donde lo que quisimos fue hacer un pantallazo de la escuela como esta institución que surge en la modernidad, con rasgos de origen muy fuertes, con objetivos muy fuertes, muchos de los cuales todavía hoy permanecen. Y si no pensemos y no seguimos teniendo prácticas de enseñanza en muchos casos homogeneizadoras, que no consideran la diversidad de los sujetos, y por qué los desafíos de la escuela hoy tienen que ver con romper algunas de estas piezas que vamos a ver en un próximo video a partir de un trabajo sumamente interesante que suele formar parte de la bibliografía y que nosotros vamos a proponerles en un video resumido, que es un trabajo de Pablo Pino que tiene que ver o que se llama ¿Por qué triunfó la escuela? Porque además la escuela de la modernidad fue exitosa en sus objetivos. Por eso todavía hoy sigue teniendo esta estructura muy similar. Fue tan exitosa que cuesta romper con algunas de estas piezas, que fueron construidas no como algo novedoso, sino que muchas de estas, vamos a ver en el próximo video, fueron adaptaciones de instituciones anteriores educativas, fundamentalmente en manos de la escuela. Este trabajo del año 1996, que está en el libro La escuela como máquina de educar, de Pinot y Dussel, se llama ¿Por qué triunfó la escuela?
así es conocido generalmente en la bibliografía, pero yo quiero leerlos porque el título completo de esta publicación. La publicación de Pinot de 1996 se llama ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es educación y la escuela respondió, yo me ocupo. Creo que ese título sintetiza fuertemente esto de la modernidad como un periodo a considerar que ha dejado marcas que todavía hoy nosotros podemos reconocer. Pinot habla de piezas y nosotros le sumamos además la idea de marcas y por qué es necesario pensar en esas piezas y en esas marcas para poder discutir determinadas tensiones, determinadas cuestiones que son necesarios revisar desde el rol directivo, desde el rol supervisivo en la escuela hoy para generar nuevas condiciones según lo que los marcos normativos establecen como perspectivas. Nos vemos en un próximo video.